Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase del curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a seguir profundizando y adentrándonos en este documento tan importante y que, como ya vimos la primera clase, el Papa San Juan Pablo II le regaló a la Iglesia, en el cual vamos a descubrir la riqueza de nuestra fe, vamos a descubrir cómo vivir de una mejor manera el plan que Dios tiene para nosotros. Y lo más importante, descubrir la voluntad de Dios ahí para nuestras vidas, para nuestra comunidad, para nuestros grupos parroquiales y saber por dónde está avanzando la iglesia, cuál es el camino que tiene que recorrer y que eso nos sirva al mismo tiempo de examen, para cuestionarnos, para analizar nuestra vida, para darnos cuenta si a lo mejor no estamos remando en contra de la iglesia católica. O a lo mejor darnos cuenta también que ni siquiera estamos remando, que estamos estancados en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Entonces todo eso lo vamos a ir reflexionando a lo largo de este curso. Hoy vamos con esta lección número 2 y para basarnos y tener como la pauta que nos va a ir marcando esta clase, vamos a tomar un texto bíblico de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículos del 1 al 3. Les doy un momentito para que busquen el texto. Bueno, empieza a decir el apóstol San Pablo. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4 versículos del 1 al 3. Dice el apóstol, por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Repito esta parte. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Vean cómo el apóstol San Pablo está consciente de su realidad, está consciente también de sus limitaciones, de su pecado, de su debilidad, pero también él sabe que ha puesto todo el empeño, todas sus fuerzas, toda su energía, todo su corazón para cumplir la voluntad de Dios. Y él en este texto se está poniendo como ejemplo, y no solamente él, sino junto con los demás, las demás personas, los demás discípulos, que al igual que él, estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban compartiendo el evangelio en las comunidades. Y él dice, han aprendido de nosotros a agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de adentrarnos en el catecismo de la Iglesia Católica, en su estructura, de manera general, tenemos que comprender esto que nos dice el apóstol San Pablo. Ustedes han aprendido a agradar al Señor. Y esto es lo que debe marcar nuestra vida. Hacer todo, tener pensamientos, actitudes, acciones que tengan como centro esto, agradar al Señor. Y eso sirve también para preguntarnos el día de hoy, para cuestionarnos. Hoy, ¿cuántas veces has agradado al Señor? O en otras palabras, lo que es lo mismo, ¿cuántas veces el día de hoy has hecho sonreír a Jesús con tus acciones, con tus pensamientos, con tus actitudes hacia los demás, con el trato que les das? Y esa preguntita, muy pequeña, pero de gran profundidad, debería ser nuestro examen de conciencia todos los días. Hoy, ¿cuántas veces hice sonreír a Jesús? Con lo que hice, con lo que dije, con mi manera de dirigirme a los demás. Porque puede ser que a lo mejor me dé cuenta que Jesús no sonrió con lo que hice, que no le agradé, que no cumplí su voluntad.
Ahí puedo darme cuenta que a lo mejor en este día le di la espalda. Preferí mi voluntad y no la suya. Hoy le dije, ¿sabes qué? No quiero que reines en lo que hago y en lo que digo. Esto que dice San Pablo es muy importante y es como la base para comprender el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿Yo hoy qué voy a hacer? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues dice San Pablo aquí en el versículo 2: conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. En el versículo 3: la voluntad de Dios, escuchen bien, la voluntad de Dios es que se hagan santos. Si tú ahorita estabas haciéndote esa pregunta, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Esta es tu respuesta. La voluntad de Dios es que se hagan santos. En algunas traducciones de la Biblia aparece la palabra consagrados, que vivan consagrados para Dios. ¿Cuál es su voluntad entonces en este momento de mi vida? La santidad. O en algunas traducciones, vivir consagrado a Él. ¿Y qué significa consagrado? Significa alguien apartado para Dios, separado del mundo y guardado para Dios. Por eso a las religiosas, a los frailes, les decimos personas consagradas, porque ellos están totalmente apartados y separados para servirle a Él, para vivir para Él. Ujú. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y dice aquí también el apóstol San Pablo en el versículo 3. Dice, la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan a la libertad sexual, ¿no? Al hacer lo que tú quieras en el aspecto sexual. En algunas traducciones aparece como que huyan a la lujuria, porque nosotros tenemos tres enemigos de nuestra alma. Apúntenlos ahí. Nuestro enemigo es el mundo, la carne y el demonio. Son los tres enemigos de nuestra alma, los tres enemigos de nuestra salvación. El demonio, la carne, que es nuestra concupiscencia, todas esas ganas de querer placeres desordenados y que me apartan de Dios. Eso es la carne. Y el mundo, todas las propuestas que intentan deslumbrarme para que yo me aleje de Dios. Las riquezas, los bienes materiales, la soberbia, el egoísmo, el ser yo el centro. Ese es el mundo que te invita a vivir siendo tú el protagonista, siendo tú el más importante, siendo tú el centro. Son nuestros tres enemigos del alma: el demonio, la carne y el mundo. Que nunca se les olvide eso. Bueno, y el Papa San Juan Pablo II, que está consciente de toda esta realidad, que está consciente de que estas palabras de San Pablo son para todos y que la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Dios no excluye en este proyecto. El Papa San Juan Pablo II, que mandó a hacer el catecismo de la Iglesia Católica, que le encomendó esta misión tan delicada y tan importante al cardenal Joseph Ratzinger, que después llegó a ser Benedicto XVI, pues obviamente San Juan Pablo II estuvo pues asesorando también, ahí dirigiendo todo el trabajo, el proceso, y ahí el pendiente, ¿no? Aunque el trabajo duro fue de Benedicto XVI, Juan Pablo II también estuvo ahí dirigiendo los trabajos, ¿no? Y viendo que todo fuera, este, pues acorde, ¿no? A la realidad y a las necesidades de la iglesia. Entonces el Papa San Juan Pablo II, en esa sabiduría, en esa inspiración del Espíritu Santo, nos regala este documento del Catecismo de la Iglesia Católica.
Y Él sabe perfectamente que nuestro objetivo es lo que dice San Pablo, la santidad. Él sabe que tú y yo tenemos esta meta. Ojalá si sea tu meta, ¿verdad? Él sabe que lo que Dios quiere es esto. Y él que estaba al frente de la iglesia en ese momento tenía que marcarnos las pautas, orientarnos, guiarnos como pastor para llegar hasta acá, a la santidad. Y lo hizo haciendo que el catecismo de la Iglesia Católica tuviera unos, por así llamarlos, escalones para llegar a la santidad, que son estas cuatro partes: oración, fe, mandamientos y sacramentos. Estos cuatro escalones tienen como objetivo llevarnos a la santidad. Y estos cuatro escalones, estos cuatro palabras, son las cuatro partes fundamentales del catecismo de la Iglesia Católica: la oración, la fe, los mandamientos y los sacramentos. Bienvenida, señora Ilka. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya ahorita que envié la grabación, ya ve la otra parte, ¿sale? La del principio. Sí, Bueno, ahorita estamos hablando de las cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica y vamos a empezar a explicar la primera, la parte de la oración. ok. Le voy a cerrar la de la pantalla Sí, 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 porque claro. tengo que... Sí, está bien, sí, no hay problema. Bueno, para empezar a recorrer este camino hacia la santidad, primero la base será una vida de oración y un tipo de oración muy, muy importante es la lección divina. Y de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica también menciona este método de oración, que es un método que utiliza la palabra de Dios para profundizarla, para compartirla, para reflexionarla, para dejar que a través de ella sea Dios el que me dirija, sea Dios el centro de mi vida. Y entonces en esta lección divina, que consta de cuatro pasos, ya después vamos a ir profundizando más, que es la lectura, la meditación, la contemplación y la oración. Pero por lo regular aparecen las palabras en latín: la lectio, la meditatio, la contemplatio y la oratio. Están en latín, pero significan lo que ya les comenté. Bueno, ese es un método muy importante que nosotros debemos dominar y practicar muy seguido para crecer e ir subiendo los escalones hacia la santidad. También tenemos la oración personal, que es muy importante. No porque yo haga oración en la parroquia, no porque vaya a misa, ya no voy a hacer oración personal. La oración personal es mi diálogo con Dios, es platicarle a Él, desahogarme con Él, poner en Él lo que me está pesando, mis cargas, mis problemas, mi tristeza, mi soledad, confiar en Él como un padre. La oración personal me ayuda a saberme hijo de Dios, a vivir mi bautismo. Hay personas que se sienten solas, desamparadas, angustiadas, que ya están pensando en el suicidio. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? Que abandonaron su oración personal. Por eso se sienten totalmente alejados y alejadas de Dios. Entonces la oración personal me ayuda a ir recorriendo este camino hacia la santidad, porque me hace vivir como verdadero hijo de Dios. Pero también Dios no quiere tu salvación nada más, Dios quiere la salvación también de tu familia. Y es importante la oración familiar. Y la oración familiar empieza desde que bendecimos los alimentos.
desde que nos vamos turnando para dirigir una oración, cuando hay problemas, en vez de renegar, en vez de criticar y de estar alegando y peleando, alguien debe tomar la iniciativa de orar. Hacemos todo y buscamos soluciones en todos lados, menos en la oración. Y eso es fundamental para nosotros. En los momentos difíciles debemos recordar que Dios camina con nosotros. Esa es la oración y lo que quiere el Papa San Juan Pablo II para nosotros. Es el primer nivel para alcanzar la santidad. Y en ese mismo nivel también entra el rezo del Santo Rosario, en familia, de manera personal. A veces decimos, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, pues camino al trabajo lo podemos hacer. No importa que el rosario no lo acabes, los 5 misterios. Puedes rezar un misterio cuando vas al trabajo, otro de regreso, otro antes de dormir. No importa, la Virgen María no se enoja, ni nada. Lo que importa es que tú tengas ese momento de oración. El rosario no es un beneficio para la Virgen María, ¿eh? Es un beneficio para ti, para que tú crezcas, para que tú avances en este camino hacia la santidad. El rosario no es una pérdida de tiempo, es una ganancia en santidad. Visitar al Santísimo Sacramento también, hacerle un tiempecito, unos minutos para estar con Él, para decirle, Señor, aquí está lo que he vivido, o a lo mejor ni le decimos nada, solamente decirle, Señor, aquí estoy, vine a verte. Y en ese momento de silencio dejar que Él sea quien me hable, o simplemente dejarme abrazar por su paz, por su ternura, por su amor. Y eso es oración. No tenemos que estar hable y hable y hable. El silencio también es oración. Y eso se va comprendiendo cuando tú vas a visitar al Santísimo Sacramento. Bueno, ese es el primer nivel hacia la santidad. Vamos con el segundo nivel, que es la fe. Y en la fe, señora Ilka, ¿usted sabe qué es la fe? Sí, la fe es la unión de Dios conmigo, no apartarme de Él, de todo lo que es Él. Esa es mi fe, o sea que yo estoy agarrada de algo y ese algo es Dios, es Jesús, que no me deja. Entonces, la fe es la que me mueve, la que me hace. Por eso dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, si uno la tiene, ¿verdad? Todo se realiza. Casualmente, mucha fe que uno tiene, le voy a contar algo que me sucedió. Hubo un accidente de unas niñitas y pues todos nos pusimos en oración con rosario y todo, y por esa fe, esa niña pues esto salió adelante. Entonces eso es lo que nos mueve. Si nosotros no tenemos fe, no podemos hacer nada. Tenemos que tener esa fe bien arriesgada para que con nuestra oración Dios nos escuche y nos pueda hacer el milagro. Ujú. Sí, sí, efectivamente. La oración y también ahí se pone en práctica la oración, la fe y la oración de comunidad, que es muy importante. Sí, muy bien, señora Ilka, gracias. Bueno, y debemos, ya que estamos profundizando en el catecismo, debemos aprender que existen 3 tipos de fe. Primero, la fe natural. Este tipo de fe, todos la tienen, todos la tenemos. La fe natural es la que me sirve para poder confiar en los demás. Si este tipo de fe no existiera, viviríamos con miedo, sin confiar en los demás, sin salir de la casa, sin hacer nada, porque tenemos miedo. Este tipo de fe me hace confiar y creer en los demás. Por ejemplo, si yo voy a abrir un negocio, pues hablo con alguien para hacernos socios, y yo tengo fe de que él va a poner su parte y yo voy a poner la mía. Él también tiene fe en mí
Uno confía en el otro para que las cosas salgan bien. Ese es el tipo de fe natural. Me sirve para mis negocios, para mis proyectos, en la escuela, en el trabajo. Es una fe que todos tenemos y que nos sirve para entablar relaciones con los demás. Por ejemplo, si yo a una persona le invito a tomar un café, les digo, nos vemos en tal lugar, pues yo tengo fe que esa persona va a llegar y yo confío, por eso voy. Y esa persona también. Ese es el tipo de fe natural para aprender a relacionarme con los demás. Después, debemos entender que no basta la fe natural, no es suficiente, pero hay muchos que se quedan ahí. Debemos avanzar a una fe teologal. La fe teologal es una fe formada, una fe catequizada, una fe instruida, una fe que ya llevó un proceso. Por ejemplo, señora Ilka, ¿usted cree en la Eucaristía? ¿Usted cree en el Papa, Sí, en la Iglesia, sí, en lo que dice el credo? ¿Usted cree en todo eso? sí, ¿Verdad que sí? sí, Por eso estamos aquí en claro. este curso. Bueno, esa fe que usted tiene, eso es una fe teologal, porque usted la tiene gracias a que llevó un proceso, una catequesis, una preparación, retiros, etcétera. La fe que usted tiene es una fe teologal, porque ya aprendimos cosas, ya fuimos instruidos, ya escuchamos la palabra de Dios. Tengo mi fe, no solamente es natural, ya tengo ahora una fe teologal y desgraciadamente hay mucha gente que no la tiene, porque va a misa y hasta ahí llega. Y siquiera fuera a misa para estar bien, va a misa pensando en otras cosas, a sacar el celular, a dormirse, y así la fe teologal no llega a nuestra vida. Bueno, la fe teologal es como ya esta fe formada, catequizada. Pero después, esa fe no es suficiente, porque esa fe teologal podemos, podemos caer en el error de quedarnos ahí, y ya porque sé mucho, ya porque fui a muchos cursos, a muchas misas, a muchos retiros, ya lo sé todo. Pero no, me quedé atorado en la fe teologal. Tengo que avanzar al tercer nivel de fe, que es la fe expectante. Es una fe que hace que los milagros sucedan. Es una fe total, ciega y plena en Dios. Yo ya no cuestiono nada, ya no me pongo a ver, y es que pues esto por qué, y por qué acá, y por qué hacen esto los padres, y por qué hay... Yo ya no cuestiono nada, yo simplemente confío en Dios. Sí, sé mucho y todo, pero no por eso voy a cuestionar y a entrar en debate y a criticar, ¿no? Porque me quedé atorado en la fe teologal. La fe expectante es cuando digo, Señor, sé mucho, sí, pero lo sé gracias a ti y confío en ti. Tú sabrás para dónde llevar a tu iglesia. Y cuando tengo esa fe expectante en Jesús, los milagros suceden en mi vida. Yo me siento en paz, me siento tranquilo, no miro a los demás con soberbia, de que pues yo sí sé y tú no sabes, yo estoy más adelante que tú, porque eso no es la fe expectante. La fe expectante es la que tenían todas las personas que fueron sanadas por Jesús en el Evangelio, porque ellos confiaban plenamente en Jesús y muchos de ellos no tenían la fe teologal. Mucha gente era pobre, sin estudios, pero alcanzó el nivel de fe expectante. Con mayor razón, ustedes y yo que tenemos los conocimientos, tenemos más herramientas y más obligación de alcanzar la fe expectante. Una fe que confía plenamente en Dios. Y cuando tú llegas a esa fe, se manifiesta en el apostolado, en el servicio, en el compartir, en el ir al grupo, en el ayudar a mis compañeros catequistas, ser un guía para ellos, ser una luz para ellos, consuelo para ellos, alguien que los escucha, que los comprende. Ahí se ve tu fe expectante. Y esos son los tres tipos de fe. ¿Mm? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, la ¿Sí? última fue que no sabía que era la fe expectante. Esa ¿No? no la sabía, por eso que
esto me vino cuando, o sea, se realiza el milagro y porque es expectante ya, porque Sí. uno lo deja ya en manos del Señor. O sea, que Ajá. ya todo lo que uno dice, Señor, yo te lo dejo en tus manos, tú sabrás. Y no sabía que era expectante. Esa sí no la conocía con ese nombre. Ah, bueno, sí, muy bien. Sí, por ejemplo, el apóstol San Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, pues San Pedro ya tenía tiempo conociendo a Jesús, lo había escuchado, tenía la fe teologal, pero dudó y se estaba hundiendo. Pues eres muy apóstol y muy San Pedro y lo que sea, pero si no hay fe expectante, te hundes. De nada sirve que hayas escuchado a Jesús muchas veces, que hayas ido a muchos retiros. Si no hay fe expectante y total en Dios, te hundes. Por eso debemos estar siempre avanzando. Ya ratito acabó la grabación, leímos como base un texto de San Pablo y él dice, no se conformen con su crecimiento, sigan avanzando. No porque ya estoy en un cierto nivel, soy coordinador y todo, ya me voy a conformar. Siempre me falta camino por recorrer. Ujú. Bueno, es el peldaño de la fe, el escaloncito de la fe. Vamos ahora con los mandamientos. Ah, es que se me movieron las diapositivas, espérame tantito. Bueno, en los mandamientos tenemos 10 mandamientos de la iglesia y los 5 mandamientos de la iglesia católica. Ujú. Son mandamientos que todos nos debemos de saber, que todos debemos vivir, ¿no? Y que nos hacen amar y profundizar mucho más en nuestra fe y en nuestra iglesia. Nadie ama lo que no conoce. Hay mucha gente que le da igual ir o no ir a misa, ¿no? Por ejemplo, señora Ilka, supongamos que yo a una señora le regalo una caja con 168 mangos. ¿Le gustan los mangos a usted? ¿Sí conoce los mangos por allá? Sí, sí los Sí, conozco, son frutos. ajá. ¿Sí le gustan? Sí, me Sí. encantan. Ah, bueno. Bueno, supongamos que yo a una señora le regalo una caja grande con 168 mangos, bonitos, sabrosos, así bien mm, grandotes. Y ya después se la regalo, me voy, regreso y le digo, oye, ¿qué crees que me antojó uno? Y voy y lo agarro de la caja y esta señora se me pone al brinco y me reclama y me alega y me grita y me dice que no me quiere dar nada. ¿Usted qué pensaría de esa señora? ¿Qué le diría? Tiene su micrófono apagado. Le diría que no fuera tan mezquina, que me regale uno. Bueno, aunque yo se lo regalaría, no tengo por qué el derecho de exigirle que me dé uno. Si yo se lo regale, todo lo que me tocaría es buscar uno en el árbol, pero si yo no se los he regalado, entonces le diría que es mezquina porque debería de compartir. Ujú. ¿Ven? Sí, sí le diríamos que no es compartida, que es egoísta, que incluso está malagradecida, ¿no? Porque yo le di 168 y nada más le pido uno y no me lo quiso dar, ¿sí? Bueno, pues todo eso somos nosotros cada vez que faltamos a misa. Dios en la semana nos regala 168 horas y nos pide una hora nada más. Y por esa hora que nos pide, mucha gente dice, ¿y por qué voy a ir a misa? Y si es mi día de descanso, y es el día del partido, y es cuando ve la novela otra vez, la repetición, y es que llegan visitas, y alegamos y ponemos pretextos y no vamos. Y eso estamos haciendo con Dios también.
Dios nos da tanto, tantos mangos, y nos pide uno. Y muchas veces somos malagradecidos. ¿Y eso de qué habla? Que no estoy avanzando en mi camino a la santidad, porque no estoy amando a la iglesia, porque no estoy amando a Dios. Y bueno, el siguiente nivel, el nivel de los sacramentos, primero tenemos 7 sacramentos. ¿Se lo sabe, señora Ilka? ¿Los 7? Sí, Sí, bautismo, Eucaristía, confirmación, orden sacerdotal, penitencia, Eucaristía y matrimonio. sí, muy bien. Entonces son como como la base. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Cierro la sesión y volvemos a ingresar, por favor. ¿Sale? Ok, léela. Bueno, vamos a continuar, señora Ilka. ¿Sí me escucha bien ahí? Sí, sí, le escucho muy bien. Ah, bueno. Sí, le escucho. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces ya mencionamos ahorita los 7 sacramentos. ¿Usted sabe la Ujú. definición de sacramento? ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es, ay, espérate un momentico que estoy aquí con la niña. Ujú. Eh, Sacramento es acción de gracia, Sí, bueno, un sacramento es medio de, es sa- un don, un medio. un medio de santificación. Entonces, sabiendo ese concepto, en la iglesia no solamente tenemos 7 sacramentos, son como la base, pero también la iglesia es un sacramento. Aquí arribita puse la definición de sacramento. Es un medio de salvación y de santificación. Y la iglesia también es un medio con esta finalidad. Ujú. Estamos en la iglesia para salvarnos y para santificarnos, porque veamos aquí nuestra escalerita, hacia allá queremos llegar, hacia la santidad. Entonces, la iglesia también es un sacramento, visto desde esta perspectiva. Otros sacramentos, la Biblia, la palabra de Dios, también es un medio de salvación y de santificación. A veces no somos conscientes de que en nuestra propia casa, en nuestra Biblia, ahí tenemos un sacramento, un medio de salvación, un medio que nos santifica cuando lo leemos, cuando lo meditamos, cuando lo compartimos con los demás. Por eso debemos amar la palabra de Dios, porque nos salva y nos santifica. Las 14 obras de misericordia, que también nos debemos saber al revés y al derecho, y no conformarnos con saberlas, porque eso es fe teologal, como ya lo vimos anteriormente, sino llevarlas a la práctica. 7 espirituales y 7 corporales. También las obras de misericordia son un sacramento, porque con ellas, al vivirlas, me salvo, salvo a mi hermano y me santifico. Esa es mi meta. Entonces, en la iglesia no solamente tenemos 7 sacramentos, esos son como la base, pero también la iglesia es un sacramento, la Biblia y las obras de misericordia. ¿Sale? Entonces, ya fácil, ahorita tenemos 10 sacramentos. Hay más, pero con estos que se lleven ahorita. Y entonces, ¿para qué sirve todo este esquema que hoy estuvimos explicando? Bueno, porque esta estructura, que es la misma estructura del catecismo de la Iglesia Católica y que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, me va a llevar hasta acá. Lo dijo San Pablo y nos lo está recordando el Papa San Juan Pablo II. Entonces vean cómo, aunque pasen los años, cientos y cientos de años, la voluntad de Dios sigue siendo la misma para ti y para mí, que lleguemos a la santidad. Y el Papa dijo, bueno, ¿cómo vamos a llegar? Con estos 4 escalones.
oración, fe, mandamientos. Jesús, disculpa, se está Sí. entrecortando. No sé si es ¿Se allá o escucha es bien? acá. ¿Cómo? Ah, yo la escucho bien. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Ah, entrecortado. ¿Se oye medio cortado? ¿Todavía? Sí. No, ya, ¿Ya? Ah, bueno, ya. sale muy bien. Bueno, entonces el Papa San Juan Pablo II, sabiendo que esta era la voluntad de Dios para nosotros, manda hacer el catecismo para que tengamos ahí una guía, una ayuda, y al estudiarlo, al profundizarlo, nos estamos santificando también. Entonces, el estar en este curso es querer cumplir la voluntad de Dios, querer llegar a la santidad, querer conocer ese camino que ya está trazado por la Iglesia para llegar a ser santos. Y bueno, San Juan Pablo II, ya para ir cerrando, el Papa San Juan Pablo II elaboró el catecismo, lo fue coordinando, dirigiendo, porque ya vimos, ya lo estudiamos también, que el que hizo el trabajo duro, el trabajo pesado, las investigaciones, fue el cardenal Joseph Ratzinger. Él fue el que hizo todo el trabajo, pero el Papa San Juan Pablo II es el que estaba coordinando, dirigiendo y viendo que todo fuera por buen camino, que todo marchara bien. Se Bueno, volvió a cortar. ¿todavía? Sí. Ah, a ver, déjame ver. ¿Ahí ya me escucha bien? Sí, ¿Sí? Ah, bueno. sí. Bueno, el Papa No San sé Juan si Pablo será acá II. o allá, no sé. Ajá. Sí, se me hace raro porque no, aquí el internet casi no falla. Cuando llega a fallar se va, de plano no hay nada, pero así como en intermitente no, casi no. Pero bueno, ya lo importante es que ya me escucha bien, ¿verdad? Bueno, voy a continuar. Entonces, el Papa marca estos 4 niveles, 4 escalones para llegar a la santidad, pero él no fue el único que nos quiso marcar el camino. Hubo, por ejemplo, otros santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Ella habla mucho del castillo interior, no sé si lo han escuchado. Dice que en ese castillo hay 7 moradas o 7 niveles que tenemos que recorrer para llegar a Dios o a la santidad. O sea, es lo mismo, pero con otro lenguaje, otra estructura. Todos los santos, San Pablo, Santa Teresa de Ávila, San Juan Pablo II, están inspirados por el mismo espíritu y nos están mostrando que la voluntad de Dios es la santidad. Cada quien lo va a entender de manera diferente y nos va a compartir un camino diferente, pero la meta va a ser la misma, que lleguemos a ser santos, a estar siempre con Dios, a entregarnos a Él. Y por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ella en este camino, aquí lo curioso, es que ella dice que el primer nivel o la primer morada que debemos cruzar para cumplir la voluntad de Dios, para llegar hasta la santidad, es también la oración, así como el Papa San Juan Pablo II nos marca primero la oración, también lo hace Santa Teresa de Ávila, porque para ella, cuando una persona hace oración, ya estás del otro lado, ya entraste al castillo interior, ya entraste a este recorrido espiritual para llegar a ser santo. Porque si tú eres una persona de oración, eso habla muy bien de ti, porque eso habla de que tú ya eres una persona ordenada, organizada. Una persona de oración tiene sus esquemas, marca bien sus tiempos y dice, a ver, de esta hora a esta hora voy a hacer oración y me voy a apurar con lo demás para tener este momento libre para hacer oración. Por eso, si tú eres una persona así, ya estás del otro lado, ya estás avanzando hacia la santidad, porque ya estás manifestando que Dios es una de tus prioridades, que Dios para ti es importante, es valioso y por eso le dedicas un tiempo a la oración. Eso habla de que en tu vida ya hay un orden, ya hay una estructura, ya hay una organización y Dios está en el orden.
en todos los aspectos, no solamente en lo espiritual, también en nuestras cosas materiales, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestra habitación, en nuestra casa. No podemos estar muy organizados por dentro y tener un desorden en la casa. Debe haber una armonía. Si yo estoy bien internamente, mi exterior lo va a reflejar, ¿sale? Y bueno, ella, Santa Teresa, va explicando cada morada. Ahorita no nos vamos a meter en el castillo interior, nada más para que vayan viendo que aunque fueron santos diferentes, en épocas diferentes, en situaciones diferentes, el espíritu les inspiraba lo mismo. Cada quien le metía pues también, ¿no? De su experiencia y todo, pero el objetivo es el mismo. Por ejemplo, Santa Teresa decía que ya cuando tú vas avanzando en la segunda, tercera morada, ella decía que ya en tu vida van floreciendo las virtudes, te caracterizas por ser una persona en la que brillan las virtudes, ya cuando vas avanzando en estas moradas. Dice que ya después, ya cuando vas más avanzada en la quinta, en la sexta morada, ella dice, porque para una persona que ya llegó hasta allá, dice, las críticas, los chismes, el rechazo, que hablaron mal de mí, dice, todo eso se convierte en una suave melodía para mis oídos. Fíjense, Exactamente. fíjense, llegar a Sí, ese nivel. casualmente estoy en un grupo donde estamos estudiando las moradas de ella. Y bueno, Ajá. yo digo, todavía estoy en el primero, porque todavía no he logrado. Sí, Pero a lo sí, mejor nos damos, casualmente hoy me ajá, lo mandaron y entonces hay un sacerdote también que nos ayuda allí y nos puso a orar. Dice, vamos a ver, pero lo van a tener que lograr poco a poco. Y empecé yo no llegué ni al minuto. Dios sagrado. sí, pero bueno, a lo mejor nos damos cuenta que ni siquiera hemos entrado al castillo, estamos afuera. Exactamente, ni el Ajá, castillo, ni ajá. siquiera hemos tocado la puerta. Sí, exactamente. Es un camino muy largo, sí, Sí, pero lo muy importante largo. es empezar y meternos, ¿sí? Entonces así vamos avanzando y hasta que llegamos a la santidad, ¿no? Entonces, imagínense cómo yo creo que ya llegar a ese nivel en el que las críticas sean una suave melodía para mis oídos, está muy complicado, ¿no? Porque alguien habla mal de mí y uno se altera y se prende y quién dijo y ahorita voy y le reclamo y Santa Teresa con esa calma dice, para mí ya no me importa, ya es una melodía, lo que digan mal de mí, ¿no? Pero bueno, son santos diferentes, pero el objetivo es el mismo, llegar a la santidad. Y bueno, esta es la estructura general del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración, la vida de fe, los mandamientos, los sacramentos, y el Papa lo hace con este objetivo, de que cumplamos la voluntad de Dios. Y bueno, hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se van? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Bueno, esto me gustó mucho porque algunas cositas sí, y disculpa que estoy sin luz, voy a ponerme donde está la luz para que me vea, Sí, sí, no se preocupe. que como estoy en el cuarto de la niña, así que todo se apaga. Esto sí me gustó porque, bueno, conocí un poquito del tema, conocía también de las moradas y pues conocía, aunque estoy sufriendo de algo que en el momento si usted me pregunta, a mí se me va, por lo menos los sacramentos, yo los tengo al dedillo, yo sé qué es los sacramentos, pero como venía con ella y me hablaban y eso, claro está que no me podía concentrar en lo que estaba en lo que le iba a decir y por eso pues le dije que era acciones de gracia, ¿ve? Lo que son los sacramentos. Pero sí, sí me gustó muchísimo el tema y es lo que es el catecismo católico, porque tenemos que profundizar más todavía en la oración, esa oración, ese compenetrarse con Dios, Él y yo en esa soledad, en esa intimidad entre Él y yo, ¿ve? Y entonces para que Él vaya llenándonos, nos vaya nutriendo cada día más, pero tengo que dejarme llenar por Él. No ser como San Pedro, que decir tener esa fe, pero esto a veces tuviéramos, a veces
pensamos que no la tenemos, que Dios nos suelta y por eso nos hundimos, como usted dice, en el mar, ¿verdad? Nos hundimos y no desee, porque la fe debe ser bien arriesgada, bien agarrado, como el eslabón, él y yo, bien agarrados y no soltarme de él porque tengo la plena seguridad. Eso es como una, una historia de un niño y un papá que iban en el avión y le dice, esto, mira que vamos en picada, que nos vamos a estrellar. Dice, ¿cómo va a ser eso? Y le dices, no, sí vamos. Y le dice el niño, no, no, porque mi papá es el mejor piloto y por eso yo no tengo miedo y por eso yo me confío. Entonces nosotros también tenemos que confiarnos en Jesús porque Él es el todo, Él es el que nos mueve todo, Él es el que nos lleva. Entonces tenemos que tener también esa fe, así como la tuvo el niño que decía que su papá era mentira de que se iban a estrellar porque él confiaba en su papá y que su papá no lo iba a dejar que le pasara nada. Así debemos hacer nosotros. Sí, 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 efectivamente. Ese es el objetivo del catecismo, conducirnos no solamente para que el conocimiento se quede aquí, sino que baje al corazón y se transmita con los demás. A lo mejor yo con una persona no voy a llegar a decirle todo el catecismo, pero ¿qué le va a hablar de lo que dice el catecismo? Mi amor, mis obras, mis acciones, mis palabras. Ahí se traduce el catecismo. No porque lo sepa, todos lo deben de saber. Ujú. Así, Exacto. muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya las que se integraron un poquito después, ahorita mando la grabación y ven el principio, ¿sale? Bueno, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Nos vemos la siguiente, ¿sale? Entonces, nos vemos, sí, cómo no. Vale, hasta luego, Hasta que estén mañana. bien. Igual.